Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí en nuestro segmento Viviendo Fiel, lo cual es parte de Sindementes Internacional, llegando a ustedes por televisión, por radio y también por internet, y también persona en persona. A veces Dios nos ayuda y llegamos hasta las naciones. Este año pasamos 30 días en Honduras, 45 días en Argentina, gracias a Dios, y estamos planeando un viaje ahorita para México saliendo este domingo. A propósito, la otra semana no voy a poder grabar porque voy a estar en un viaje hacia México para toda la semana. Así que quédate preavisado. Vamos a regresar a grabar cuando yo vengo y si Dios permite, vamos a estar más llenos de unción, más llenos de la presencia de Dios y sobre todo más humilde y más unido hasta con mi esposa y mi familia. Esperamos cosas muy buenas. Por favor, oren por nosotros y les damos la gracia de antemano. Amén. Amén. Pues fíjense que en la clase 115, la última clase, pusimos por título Dios resucite a los muertos. Y cubrimos Hechos 26, versículo 1 al 8, recordando que solamente hay 28 capítulos en el libro de Hechos, así que estamos ya aproximando para terminar el libro de Hechos. Pero Pablo tomó la posición como fariseo, que era ahora apóstol, pero había sido entrenado como fariseo, para declarar que Dios resucite a los muertos, posición que no lo compartían los saduceos. Y si perdiste esta clase, búscalo en nuestro canal de YouTube, ponga Crown Life International o Pastor Jedediah at Crown Life International, o ponga en la búsqueda @CLI Latina 501C3 y vas a hallar nuestro canal. Apriete el timbre para que seas notificado cada vez que salga un video nuevo. Y por favor, siéntese libre para compartir nuestros videos gratuitamente con sus amigos, sus familiares, sus enemigos, en tus páginas, tus grupos y también en todo red social. Tienes nuestro permiso compartirlo libremente y así estás compartiendo la palabra de Dios con facilidad. Solamente haces clic, clic, clic. Oiga, si hay gente haciendo cosas malas y lo comparten con facilidad, solamente haciendo clic, 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 ¿cuántos clics puedes hacer tú para compartir algo bueno, algo que toca corazones y cambia vidas en todo el mundo? Así que comparte lo bueno en el nombre de Jesús. Pues hoy vamos con la clase 116. Vamos a cubrir Hechos 26, versículo 9 al 11. Solamente un poquito de versículos, pero tenemos mucho que hablar. Y si tuviera que poner un título, lo sacaría del mismo texto y sería: Cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Quién está hablando? Pablo, el apóstol Pablo. Está diciendo algo terrible, algo que estoy seguro ahora le duele el corazón tener que admitir la forma en la cual vivía. Pablo vivía una vida en error religiosa. Error religiosa. Qué triste es vivir una vida lleno de ánimos, creyendo que estás cumpliendo la voluntad de Dios, cuando la verdad es que estás lejanos de Dios y la voluntad de Dios. Chequéate a ti mismo, asegúrate a ti mismo que estás caminando en la verdad y estás sirviendo a Dios tal como Dios quiere, no en algún error religioso, porque hay muchos errores religiosos en los cuales viven la gente, y hay muchas sectas que están en error religioso y están viviendo religiosamente con ánimos, sufriendo, haciendo sacrificios, pero en vano, porque están haciendo todo en error religioso. ¿De qué está hablando Pastor Jedediah? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, vamos a ver. Hechos 26, iniciando versículo 9. Acuérdese que Pablo aquí está afirmando y haciendo su defensa ante el rey Agripa, ante el gobernador Festo, la esposa del rey Agripa, Bernabe creo que se llama, y también ante los líderes religiosos, los ancianos judíos, el sumo sacerdote, los que trajeron estas cargas contra él.
Él dice, yo ciertamente había creído en mi corazón y en mi mente, en todo mi ser. Estoy ayudando el texto un poquito, pero dice, yo, Pablo, ciertamente había creído. Mi deber me llegó algo que yo sentí en todo mi ser que era mi deber hacerlo. Tenía que hacerlo para Dios. Tenía que hacerlo para mi religión. Tenía que hacerlo para los ancianos. Tenía que hacerlo para los sacerdotes. Tenía que hacerlo para el sumo sacerdote. Tenía que hacerlo por yo mismo, porque yo era fariseo y tenía mis creencias en los cuales me habían inculcado desde la juventud. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer algo. ¿Hacer qué? Dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo había percibido a Jesús de Nazaret como el enemigo principal de los judíos y estaba dispuesto en arriesgar su vida, entregar su vida, andar montado en caballo a ciudades lejanas, a otros países, entregar su vida en un error religioso. Estaba listo, arriesgando su vida. ¿Y qué hacía Pablo? En esta creencia que él creía que tenía que hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Dice versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo en Jerusalén, donde fui criado, aunque nací en Italia, padres judíos, fui criado en Jerusalén. Estudié bajo los mejores maestros de Israel, los fariseos. Yo soy fariseo de los fariseos del tribu de Benjamín, linaje puro de Israel, decía Pablo. Y también hice esta persecución, pues esta audiencia se hacía en Cesarea. Pero Pablo decía, allá en Jerusalén, de donde viene este grupo de acusadores, el sumo sacerdote, los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, yo entre ellos en Jerusalén, la capital de los saduceos, yo hacía lo que hacía contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Primero, yo metí mucha gente preso. Yo metí mucha gente en el calabozo. Me daba alegría hacerlo. Me daba el honor hacerlo. Yo sentía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios cuando lo hacía. Pero ¿sabe qué? Lo hacía en error religioso. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Él está diciendo, yo recibí cartas firmadas, cartas selladas de ellos, o de gente como ellos que estaban en los cargos en aquel tiempo. Ellos me dieron autoridad, me dieron poder, me entregaron una misión, ir a encarcelar los del camino, los seguidores de Jesús de Nazaret, encarcelarlos, matarlos, traerlos a Jerusalén para que los ponemos en juicio. Esto era lo que Pablo hacía cuando vivía como Saulo en este tiempo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Este es el título de nuestra clase hoy. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo di mi voto. Mátalo, mátalo. Una mujer, mátala. Los hijos, mátalos. Un hombre, mátalo. El abuelo, mátalo. Si es seguidor de Jesús de Nazaret, si es de este grupo que se llama El Camino, acaba con todos ellos, decía Saulo. Yo doy mi voto, aunque sea uno por uno. Pero yo sé que ahora, que él es el apóstol Pablo, convirtió a ser cristiano, a ser apóstol, testigo de Jesús. Yo sé que le cuesta admitir lo que había hecho en su vida anterior, porque en este tiempo él vivía bajo un error religioso. Casi pudiera haber puesto el título de esta clase como viviendo en el error religioso. Nada más que no está específicamente directamente en el texto,
Por eso le pusimos, cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo en un error religioso, autorizado por ellos, con cartas, con firmas, con sellos, imporado por ellos, los mismos que me están acusando. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, no cuatro veces, no 10 veces, no 20 veces, dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas. Esto es lo que te decía, que los cristianos en el primer siglo, muchos seguían reuniéndose en la sinagoga, porque muchos en esta área eran judíos. Los cristianos se reunían en casa para quebrar pan, comer pan, tener eh, estudios, me imagino, compartir tiempo, pero ellos seguían reuniéndose en las sinagogas. Y dice Pablo, acuérdense que las sinagogas pertenecían más bajo el control de los fariseos, y el templo de Jerusalén estaba a cargo más de los saduceos. Entonces dice aquí, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. No una sinagoga, no dos sinagogas, no 20 sinagogas, no 50 sinagogas. Dice en todas las sinagogas. Quiere decir que él hacía ruta, hacía viajes, andaba en caballo, andaba en barco, andaba a pie. El hombre era completo, era cabal para esto, pero ¿sabe qué? En vano, porque estaba viviendo una vida en error religiosa. Chequease a ti mismo si estás viviendo la verdad. No me importa si tienes ánimo por lo que estás haciendo, si crees que lo que estás haciendo es correcto, si te han dado cierta autoridad, te han dado cierto poder para hacer cosas religiosas, no me importa. Chequéase a sí mismo para darse cuenta si estás viviendo en la verdad de Dios y de verdad haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres religiosos quienes dan cartas, dan firmas y dan poder. Chequéase. Dice, los forcé a blasfemar. Imagínense, ¿cómo va a forzar una persona a blasfemar? Pues se puede imaginar torturando, tal vez metiéndolos en jaulas con leones o animales que son bravos, o tal vez poniendo sus niños enfrente de ellos y diciendo que iban a matar el hijo si no se blasfema contra Dios. O tal vez le ponen la esposa enfrente del esposo, o viceversa, el marido enfrente de su esposa. Y le dicen que si no blasfema contra Dios, van a matar a su esposo. Estas son cosas que Pablo hacía. Y muchas más cosas, mucha tortura. Quizás que no vamos a tocar profundamente esto porque es demasiado brutal. Pero aquí, cuando se encierra, él dice, y los forcé a blasfemar. No los pedí que blasfemaran. No los invité que blasfemaran. Los forcé. Los forcé de muchas maneras crueles. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos. Yo era furioso, decía. Para mí ellos eran el enemigo número uno. Estaba dispuesto a arriesgar mi vida, en caminar, andar en caballo, andar en barco, sufrir bajo sol, bajo lluvia, cruzando ríos. Esto era mi misión para la vida. Encarcelar a los del camino, los cristianos. Torturarlos, meterlos presos. Me gustaba forzarlos a blasfemar. Y yo estaba enfurecido sobre ellos de gran manera. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No era suficiente para mí, dice Pablo, en este tiempo, cuando vivía como Saulo, viviendo en un error religioso, dando su voto cuando querían matar a los cristianos. Dice, para mí no era suficiente solamente en mi país, en Israel, perseguir a esta gente, encarcelar a esta gente, hacer sufrir a esta gente, forzar que blasfemara a esta gente. Dice, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él andaba afuera, en otros países,
Usted sabe que un misionero anda en otros países. Está diciendo aquí él que cuando él era Saulo, su misión, él pensó que era de Dios. Era autorizado por los religiosos, los que estaban encargados, que hicieron cartas, sellos y le dieron autoridad y poder ir a encarcelar cristianos, matar cristianos, también torturar cristianos, hacerlos blasfemar a los cristianos. Y estaba enfurecido tanto con ellos que se hizo misionero en error, viajando a otros países en el extranjero. ¿Para qué? Para capturarlos, para traerlos de vuelta a Jerusalén o para matarlos ahí mismo, toda la familia, los abuelos, los padres, los bisabuelos, los hijos, acabar con todos estos que son del camino de Jesús de Nazaret, los cristianos. Esta era su misión. Lo vivió fiel, lo vivió con fidelidad, sufriendo, hacía mucho sacrificio. ¿Y sabe qué? Como les digo, todo para nada. Porque aun cuando daba su voto para matar a los cristianos, estaba viviendo en un error religioso que lo tuvo que corregir Jesús mismo. Y eso vamos a ver más adelante, pero hoy lo que podemos hacer para aplicar este texto a nuestra vida es que tenemos que asegurarnos de que aunque seamos religiosos, dispuestos para sacrificar, dispuestos para viajar hasta otros países, dispuestos para hacer cosas que no normalmente lo haríamos, tenemos que chequearnos para estar seguros que no estamos viviendo en un error religioso, de los cuales hay muchos. Y hay mucha gente que lo están viviendo así, en error religioso, haciendo muchas cosas que no deben de estar haciendo, pensando que están complaciendo a Dios, porque les han dado autoridad y poder a algunos hombres, que también igual son muy equivocados y puede ser de que estén siendo guiados por el mismo enemigo, Satanás. Así que cuídese, ore a Dios, confirme con la Biblia y con el Espíritu Santo que no estás viviendo en un error religioso. Y este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que seas super mega bendecido.